Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con la parte con la clase, esta se corresponde a la clase número 11, que es la continuación del apunte con el que estamos trabajando. Pero antes de eso, voy a compartir pantalla para que veamos la página principal de nuestro curso, donde ya está definida de manera oficial que el jueves 2 de diciembre tenemos la evaluación número 1, ¿de acuerdo? Y obviamente la materia es la misma contemplada que habíamos conversado antes, ¿ya? Definida hace 1000 años atrás, ¿ok? ¿Ya? Entonces, para que se coordinen, se organicen, se planifiquen, el jueves 2 de diciembre corresponde a la evaluación número 1, ¿ya? Y ahora vamos a continuar con en lo que nos quedamos. Voy a abrir el apunte. Acá está. Ya. Inducción matemática, sucesiones y series. Habíamos visto toda esta primera parte, lo que era una sucesión. Y por acá avanzamos. Esto fue visto en la clase anterior. Y ahora vamos a ver las sumas parciales de una sucesión. ¿Ok? Ya. Sumas parciales de una sucesión. Vamos a definir una cierta sucesión, a sub n, donde los elementos de la sucesión corresponderían a un número que es a sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub n, a sub n más 1, etc. Acuérdense que teníamos, por ejemplo, una sucesión a sub n, por ejemplo, si fuera a sub n, supongamos, 1 más 3n, por ejemplo. El a sub 1 sería 1 más 3 por 1, que sería el 4. La sub 1 valdría 4, que correspondería al elemento que aparece acá. El a sub 2 sería 1 más 3 por 2, que es 6, sería 7, y ese sería el valor que aparece acá. Después el a sub 3 sería 1 más 3 por 3, 9, que sería 10, por ejemplo, sería el que aparece, etcétera, etcétera. Aquí hay infinitos números que obedecen a una cierta fórmula, ¿ya? Y acá les di un ejemplo, ¿ya? De una posible a sub n. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir, por ejemplo, en una sucesión específica, vamos a definir S sub 1 como solamente el primer elemento de la sucesión. Después vamos a definir S sub 2 como la suma del primer elemento más el segundo elemento. El S sub 3, la suma del primer elemento más el segundo elemento más el tercer elemento. Y así, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la S sub K sería el A sub 1 más el A sub 2 más el A sub 3 más puntito, puntito, hasta A sub K. O sea, la suma de los primeros K elementos de esta sucesión. Y bueno, en general el S sub n va a ser A sub 1 hasta A sub n. La suma de los primeros n términos de esta sucesión, ¿ya? Aquí el S sub 1 se denomina la primera suma parcial, el S sub 2 la segunda suma parcial, y así sucesivamente. El S sub n corresponde a la enésima suma parcial, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que al definir cada uno de estos elementos en función de los elementos de una sucesión inicial, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una nueva sucesión. La sucesión formada por el S1, el S2, el S3 hasta S sub n, que la denotamos de esta manera. Y este conjunto se denomina sucesión de sumas parciales. ¿Ok? Por ejemplo, dada la sucesión de los números naturales impares, A sub n, cuyo término general es A sub n igual a 2n menos 1, porque este genera todos los números impares, ¿no es cierto? Cuando n vale 1, tenemos el A sub 1, que sería 2 por 1 menos 1, que sería el número 1. Cuando n vale 2, tenemos 2 por 2, 4, menos 1, 3. Nos queda el siguiente número impar, que sería el 3. Cuando n vale 3, A sub 3 sería 2 por 3, 6, menos 1 sería 5, etc. O sea, en el fondo tenemos la sucesión A sub n, formada sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la primera suma parcial? El S1 corresponde a la suma del primer número, que sería 1, ¿cierto? Después, el S2
sería 1 más 3, que sería 4, etc. Entonces, si ustedes observan, el S sub n va a ser 1 más 2 hasta el A sub n, que es 2n menos 1. Y si nosotros observamos, acá 1 más 3 nos da 4. Ah, ¿y cómo podríamos representar el 4? Como 2 al cuadrado. Aquí nos dio 9. Ah, y uno observa y dice, ah, esto es 3 al cuadrado, etc. Y esto que está acá es n al cuadrado. Entonces, ya. Fíjense que usando el principio de inducción, uno podría probar que efectivamente el S sub n es n cuadrado. Y ese sería como un ejercicio interesante que podría ser resuelto. ¿Ya? Entonces, aquí este conjunto de numeritos corresponde a la nueva sucesión que es S sub n, que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etcétera, hasta n cuadrado, y eso hasta infinito. Fijémonos ahora. Otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la sucesión a sub 1 igual a 0,3, a sub 2 igual a 0,03, a sub 3 igual a tanto, etc. Entonces, ¿cómo es que harían las sumas parciales? El S sub 1 corresponde solo a la sub 1, que sería el primer término, 0,3. El S sub 2, que es A sub 1 más A sub 2, sería 0,3 más el 0,03, ¿no es cierto? El S sub 3, que sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, sería el 0,3 más el 0,03 más el 0,003, ¿cierto? Al hacer estas sumas nos da el primer término, el S sub 1, la suma parcial 1, 0,3, el siguiente 0,33, el siguiente 0,333, etc. ¿Ya? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el S sub 4? Sería el 0,3333, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el S sub n? Sería el A sub 1 más el A sub 2 hasta el A sub n, o sea, sería el 0,3 más el 0,03 más el 0,01, etcétera. Y si ustedes observan y sumamos todo esto, nos va a quedar el 0,333. ¿Cuántas veces 3? Bueno, ese cosito que está acá iría desde acá. Habrían N3. Ajá, N3 es N3 acá. ¿De acuerdo? Observemos que la sucesión S sub n converge al número 1/3. Si ustedes toman la calculadora y ponen 1 dividido en 3, 1 dividido en 3, nos da efectivamente, ¿qué cosa? ¿Cuánto es 1 dividido en 3? ¿Cuánto da 1 dividido en 3? El 0,3333333, infinitos 3, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, el S sub n tiende a 1/3. Es decir, a medida que n aumenta, el S sub n, cuando n tiende a infinito en el fondo, bueno, vamos a lanzar esa idea, pero cuando n se hace grande, el S sub n tiende al valor de 1/3. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que esta suma parcial tiende a la suma tiene suma igual a 1/3 cuando n crece sin límite, o sea, tendiendo a infinito. O se dice que la sucesión de sumas parciales tiene suma igual a 1/3. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí aparece la explicación de todo esto, que está todo en el libro Precálculo, Matemáticas del Cálculo del Stewart, Redlin y Watson. ¿Ya? Que está en PD, está en la red, está en internet. Vamos a definir de manera formal la notación de la sumatoria. Bueno, ya habíamos visto las sumas parciales, esto que está acá. Para abreviar la notación de Sn se utiliza la letra griega sigma y un índice para indicar dónde se indica. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Fíjense acá el S sub n, que sería el A sub 1 más el A sub 2 hasta puntito, puntito, hasta el A sub n, se puede escribir. Esta notación representa esto que está acá. Vamos a escribir con la nueva notación, vamos a usar este símbolo,
que dice, es la sumatoria, por ejemplo, de un parámetro que vamos a llamar K, podríamos llamarlo I, desde K igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta el N. O sea, en el fondo, este valor de K se mueve en estos números que corresponden al subíndice. ¿De qué cosa? De A sub K. Entonces, esta notación de acá dice, es la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A sub K. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando K vale 1, reemplazamos acá en el argumento de la sumatoria, nos queda A sub 1. Cuando K vale 2, reemplazamos acá en el argumento, nos queda A sub 2. Cuando K vale 3, nos queda A sub 3, etcétera, etcétera, hasta dónde seguimos incrementando en 1 el valor de este índice, hasta que llegamos a n, o sea, hasta a sub n. Y claramente esto que está acá corresponde a el s sub n. S sub n, ya no me deja escribir, pero es este s sub n. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, si nosotros escribimos la sumatoria desde k igual a m hasta n de a sub k, lo que estamos diciendo, fíjense que en el ejemplo que yo les puse acá arriba, parte en 1. Acá estamos partiendo desde m hasta el n de a sub k, o sea, va a ser a sub m, parte en m. Cuando k vale m, reemplazamos en el argumento, nos queda a sub m. Después incrementamos este numerito en 1, o sea, el siguiente sería cuando k vale m más 1. Entonces, reemplazamos acá en este argumento, en vez de k, ponemos m más 1. Entonces nos queda a sub m más 1. Después, al m más 1 lo incrementamos de nuevo en 1, sería m más 2. Entonces, reemplazamos acá, en vez de k ponemos m más 2, y nos va a quedar a sub m más 2. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta el límite superior que aparece acá, hasta que k vale n, y nos quede la sub. ¿De acuerdo? Siempre el valor desde donde comienza tiene que ser un número menor que el límite superior de esta sumatoria. Y esta sumatoria, esta es una sumatoria de A sub K desde K igual a M hasta el N. ¿Ok? Ya. Sigamos. Estoy con alergia, por eso estoy así como gangosa. Bien, continuemos. Escribir en términos de sumatoria la siguiente suma. A ver, vamos, la idea es, dado un conjunto de números, la idea es que nosotros primero seamos capaces de darnos cuenta si se rigen por una cierta fórmula, ¿de acuerdo? O sea, el 1/4, el menos 1/5, el 1/6, el menos 1/7, más, hasta 1 partido por 20. Además, fíjense que esta suma es finita, o sea, comienza en un número y termina en este otro. Entonces, la idea es que nosotros seamos capaces de generar primero una fórmula que vaya generando cada uno de estos términos, el 1/4, el menos 1/5, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero que observamos es que los números aquí aparecen como primero un número positivo, después aparece un número negativo, después aparece un positivo, después aparece un negativo. Entonces, los números están apareciendo aquí de manera alternada, ¿de acuerdo? Positivo, negativo, etc. ¿Ya? Entonces, cuando aparecen así de manera alternada, al tiro veo un factor que es una potencia de -1. ¿Ya? Entonces, lo primero que visualizamos. Entonces, perdón, vamos a poner al tiro el factor -1 elevado acá, porque cuando k vale 1, fíjense, es -1 elevado a acá, ¿o no? A sub 1 es -1 elevado acá. No, el a sub 1 no nos da negativo. ¿Se fijan? No nos da negativo, nos da positivo. Entonces, ahí nosotros tenemos que después empezar a analizar. Eh, Fíjense, primero visualizar que si fuera el a sub 1, sería -1 elevado a 1, este debería ser negativo. Por lo tanto, aquí a lo mejor vamos a tener que modificar el valor de k.
¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense que a lo mejor esta fórmula no nos permite generar como que este fuera la sub 1, este la sub 2, este la sub 3, este la sub 4, etcétera, sino que este fuera un valor que aparece acá en esta sumatoria, pero en el fondo no es el primero. Entonces uno dice, bueno, a ver, si fuera, fíjense, observemos los denominadores. Parte en 4, después 5, 6, 7, hasta 20. Entonces, observemos que los denominadores van aumentando de uno en uno, 4, 5, pero parten 4. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, decir ya, supongamos este no corresponde a sub 1, sino que es un término que forma parte de un a sub 1, a sub 2, a sub 3, de una suma de a sub 1, a sub 2, pero no están todos. Entonces uno dice, bueno, partiría en a sub 4. Si ponemos a sub 4, acá sería un 4, que coincide con este, ¿cierto? Y a sub 4 es menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 nos da 1 positivo. Por lo tanto, el a sub 4 sería un cuarto. ¿Cierto? ¿Qué pasa con este? Veamos si esta misma fórmula satisface que la sub 5 sea menos un quinto. ¿Qué sería sub 5? Es menos 1 elevado a 5 partido por 5. ¿Cierto? Y menos 1 elevado a 5 nos da menos 1. Partido por 5 nos da el menos un quinto. Ah, fantástico, nos da este número que está acá. Después, si k vale 6, menos 1 elevado a 6 partido por 6, ¿nos da este número? Sí, un sexto. Y así, observamos que efectivamente esta fórmula, cuando k parte desde 4, nos da este conjunto que aparece acá. O sea que nosotros podemos escribir esta suma de manera abreviada como la sumatoria desde k igual a 4 hasta 20. ¿De qué término? De menos 1 elevado a k partido por k. Si echamos a correr acá los distintos valores, cuando k vale 4 nos da un cuarto. Cuando k vale 5 nos queda el menos un quinto. Y así, etcétera. Y efectivamente esta suma que aparece acá la podemos escribir usando notación de sumatoria como la sumatoria desde k igual a 4 hasta 20 de menos 1 elevado a k partido por k. ¿De acuerdo? Ya. Ojo que también así como un ejercicio esto también se puede escribir como una sumatoria que parte en 1, por si acaso. Los invito a trabajar cómo podrían escribir de otra manera porque no es única. Esta misma sumatoria, esta misma suma usando una sumatoria que parta desde 1. ¿Ya? Como un desafío, ¿ok? Ya, pero ya tenemos, ya vimos lo que era la notación de sumatoria. Las sumatorias satisfacen las siguientes propiedades. La sumatoria desde 1 hasta n de a sub k más b sub k, donde la sub n y el b sub n son sucesiones de números reales, la sumatoria de una suma de términos o de una resta de términos es la sumatoria de uno más la sumatoria del otro. Si aquí hubiese sido un signo menos, aquí también corresponde un signo menos. O sea, la sumatoria de A sub k más B sub k, la sumatoria de los A sub k más la sumatoria de los B sub k, manteniendo los límites de la sumatoria, desde 1 hasta n. Si tenemos la sumatoria desde 1 hasta n de una constante alfa multiplicado por A sub k, que es el término que contiene la variable de la sumatoria, la constante alfa sale fuera de la sumatoria. Y nos preocupamos después si tuviésemos que calcular la sumatoria de 1 a n de la sub k. ¿Ok? Ya. Después, es muy interesante esta propiedad y la ocupamos harto. Es una sumatoria que se llama propiedad telescópica. ¿En qué consiste la propiedad telescópica? Nos dice lo siguiente. Si tenemos la sumatoria desde 1 hasta n de a sub k más 1 menos a sub k, esto es igual a sub n menos a sub n más 1. Se dice, usted no tiene que hacer este cálculo gigantesco ni echar a correr nada. Simple. Esta sumatoria es lo mismo que la sub n, o sea, el término correspondiente a cuando k vale n, que es el número que aparece acá en el límite superior de la sumatoria, menos el primero.
cuando k vale 1. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, si uno echa, por ejemplo, a correr esta sumatoria, la demostración de que esto es verdadero, es la siguiente. Fíjense acá. Si echemos a correr esta sumatoria, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k más 1 menos a sub k. Fíjense, cuando k vale 1, nos queda a sub 1 más 1 menos a sub 1. O sea, nos queda a sub 2 menos a sub 1. Eso es el término cuando k vale 1. Cuando k vale 2, nos queda a sub 2 más 1, que sería a sub 3 menos a sub 2. Después, cuando k vale 3, sería a sub 4 menos a sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, el anterior término a cuando k vale n es cuando k vale n menos 1. Si k vale n menos 1, acá nos queda a sub n menos 1 más 1, que sería a sub n, menos, cuando k vale n menos 1, sería a sub n menos 1, más, y el último término de nuestra sumatoria es cuando k vale n, que sería a sub n más 1, menos el a sub n. Si nosotros observamos acá, se van simplificando de a pareja. Este a sub 2 se va con este a sub 2. Este a sub 3 se va con este a sub 3. Este a sub 4 se va con uno a sub 4 que está por acá en los puntitos suspensivos. ¿Ya? Este a sub n se va con este a sub n. Y este a sub n menos 1 se va con uno que está por acá en los puntitos suspensivos. Entonces al final, ¿qué nos queda? Nos queda efectivamente el a sub n más 1 menos el a sub n. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya, que efectivamente corresponda y se vuelta. Bien, continuamos. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una sumatoria que no comienza en 1, fíjense, esta sumatoria parte desde m hasta n de a sub k, esto va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n de a sub k, menos la sumatoria de 1 hasta m menos 1 de a sub k. ¿Por qué? Porque fíjense acá, ¿qué cosa es? A ver, lo estoy escribiendo. ¿Qué cosa es esto que está acá? Esta que aparece acá, si echamos a correr esta sumatoria, cuando k vale m va a ser a sub m más a sub m más 1 más puntitos, 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 ¿hasta dónde? Llega hasta a sub n. Bueno, no me deja escribir el a sub n, pero ahí hay una sub n escrita, hasta sub n. Esto corresponde a la primera sumatoria que está acá. Si nosotros, si fíjense acá en esta fórmula, dice es igual a la sumatoria desde 1 hasta n, menos desde 1 hasta m menos 1. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos sumando, acá en esta sumatoria, acá, en esta sumatoria, ya, se me está revelando el lápiz. Rebeldía máxima. Oh. Ya, ahora sí. Esta sumatoria que aparece acá, fíjense, si echamos a correr sería a sub 1 más a sub 2 más puntitos, puntitos, hasta a sub n. Y a esta le quitamos desde 1 a sub 1 más a sub 2 más puntitos, puntitos, hasta la sub m menos 1. Claramente, si ustedes tienen esta y le quitan el pedacito hasta a sub m menos 1, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar desde a sub m más 1 hasta el a sub n. ¿Se fijan? ¿Ya? Le quitan una partecita. Y esta notación, de la misma manera, se puede escribir como la sumatoria desde 1 hasta n menos m más 1 de el a sub m menos 1 más k. ¿De acuerdo? Entonces, la cuarta propiedad nos dice que si usted tiene una sumatoria que no comienza en 1, usted la puede obligar a comenzar en 1. ¿Cómo? Usando esta fórmula o usando esta otra fórmula que está acá. O sea, por ejemplo, vamos a poder decir, si tenemos la sumatoria
desde K igual a 3 hasta 7 de A sub K, esto lo podríamos escribir también como la sumatoria desde K igual a 1. Fíjense el límite superior. En este ejemplo, el M vale 3, ¿no es cierto? Que es el límite inferior. El N vale 7. Entonces, pensando en esta, va a ser la sumatoria desde 1 hasta el N, que es 7, menos M, que es 3, más 1, de el A sub M, que es 3, menos 1, más el K. O sea, va a ser igual a la sumatoria, en este caso particular de este ejemplo, desde 1 hasta 7 menos 3, que es 4, más 1, 5. Esto es 5 de el A sub K. Y a ver, M menos 1, más M menos 1, M menos 1, M menos 1, perdón, aquí no es A sub K. Este subíndice es 2 más K. A ver, alguien dice, pero profe, esto está como enredado. ¿Será verdad que se cumple esta cuestión? La respuesta es sí, porque miren, observen lo siguiente. Esta, nuestra sumatoria inicial, sería el A sub 3 más el A sub 2, A sub 4 más el A sub 5 más el A sub 6 más el A sub 7. Esto. O sea, lo que dije recién es A sub 3 más A sub 2, perdón, A sub 3 más A sub 4 más A sub 5, más A sub 6 más A sub 7. Esto, ¿no es cierto? Y efectivamente, si nosotros movilizamos esta otra, echamos a correr esta, fíjense, cuando K vale 1 nos queda A sub 3. A sub 3. Cuando K vale 2 nos queda A sub 4. Cuando K vale 3 nos queda A sub 5. Cuando K vale 4 nos queda A sub 6. Y cuando K vale 5 nos queda A sub 7. Por lo tanto, ¿nos queda lo mismo que tenemos acá? Sí, exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sumatoria que no comienza en 1, usando esta fórmula o esta fórmula, nosotros la podemos obligar a partir en 1. Entonces dice, profe, pero ¿cuál es la necesidad de hacer, perdón, cuál es la necesidad de hacer que estas sumatorias partan en 1? Porque ahora vienen las fórmulas de unas sumatorias, que nosotros las vamos a utilizar en varios ejercicios de cálculo de sumatoria, que parten en 1. Entonces, para poder usar estas fórmulas, necesitamos hacer esta conversión en caso de que aparezca una sumatoria que no comience en 1. La tenemos que hacer comenzar en 1 para que podamos utilizar estas propiedades. ¿Ya? Bien, estas sumas, perdón, estas sumas notables son las siguientes. La sumatoria desde 1 hasta n de 1 siempre es igual a n. O sea, en el fondo es 1 multiplicado por la constante que aparece ahí multiplicado por el índice superior. La sumatoria de 1 hasta n, donde la sucesión es k, siempre va a ser igual a n por n más 1 partido por 2. En el fondo esta sumatoria sería 1 más 2 más 3 más 4. O sea, en el fondo esta es la suma de los primeros números naturales. Siempre va a ser igual a n por n más 1 partido por 2. O sea, si queremos calcular la sumatoria de 1 a 100 de k, esto sería igual a 100 por 101 partido por 2, por ejemplo. ¿Ya? Después, la sumatoria desde 1 hasta n de k al cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6, siempre. Entonces, si el término que aparece acá es la variable que aparece acá al cuadrado, hay que usar esta fórmula. Después, tenemos la sumatoria desde 1 hasta n de r elevado a k. Fíjense acá lo interesante, que en las tres fórmulas anteriores, la base es la variable, o sea, el que corre en la sumatoria. En cambio acá, en la cuarta propiedad, lo que corre es el exponente, ¿de acuerdo? O sea, la variable está ahora en el exponente. Entonces, si tenemos la sumatoria desde 1 hasta n de r elevado a k, eso va a ser igual a r
por R elevado a n, o sea, al índice que aparece acá, menos 1, partido por R menos 1. Obviamente, considerando R distinto de 1, porque además si R fuese 1, esta sería la sumatoria de 1 a n del número 1, ¿no es cierto? Porque cualquier potencia de 1 es 1, ¿cierto? Y estaríamos con la primera fórmula, ¿ok? ¿Ya? Nada más no podemos dividir por 0. Ok. La fórmula 1, la fórmula 2, a ver, aquí hay un ejercicio muy interesante que tiene que ver con un ejemplo del uso de la propiedad telescópica. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la propiedad telescópica? Esta que está acá. A ver, sáquenle una fotito. La vamos a anotar. Aparte, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k más 1 menos a sub k es igual a sub n menos a sub 1. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a tomar esta que está acá. A ver. Vamos a sacarle una foto al ejercicio. Ya. A ver, aquí lo que se está haciendo en el fondo, sumatoria de los k cuadrados. Fíjense, esta es la sumatoria de los k cuadrados. Lo que queremos hacer es probar la sumatoria de los k cuadrados. Esta es una forma, ya que nos va a permitir además aplicar la propiedad telescópica, y desde esa perspectiva vamos a hacer la demostración de esta propiedad usando la propiedad telescópica. Entonces vamos a ir a la pizarra. Ya. Resistan. Este es el último ejercicio que vamos a hacer en la clase de hoy día. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos en el ejercicio? Lo siguiente. Miren, este es como el enunciado. Demuestre usando la propiedad la propiedad telescópica, la propiedad telescópica, que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1. Esto después ustedes lo llegan y lo ocupan, digamos. Queremos demostrar esto usando la propiedad telescópica. Entonces veamos. ¿Cuál es la propiedad telescópica? La propiedad telescópica nos dice que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de un término a sub k más 1 menos el anterior, no justo el anterior, es igual a sub n más 1 menos a sub n más 1 menos a sub 1. ¿Ya? Esta es la propiedad telescópica. Ya. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, demostración. Entonces uno dice, bueno, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, supongamos. ¿Por qué vamos a usar este término? Porque si ustedes hicieran el desarrollo de esto nos da una cosa cúbica. Entonces, de k más 1 al cubo menos k al cubo. Fíjense, esto que está acá es a sub k más 1 y este que está acá es a sub k, donde el a sub k corresponde a k al cubo, ¿ya? En esta fórmula.
Entonces, ¿por qué estoy escribiendo esto? Para que hagan la relación con este y con este. Tiene que ser un término menos el anterior. Por la propiedad telescópica, nosotros tenemos que si tenemos esta forma, esta estructura, que es lo que tenemos acá, esto va a ser lo mismo que a sub n más 1, o sea, fíjense, si este es el a sub k algo, a sub algo es tome el algo y elévelo al cubo. Entonces, ¿qué sería el a sub n más 1? Sería el algo elevado al cubo, ¿cierto? Menos el a sub 1. ¿Qué sería a sub 1? Sería 1 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es por propiedad telescópica. O sea, usando esta, porque nos dicen use la propiedad telescópica. Si nosotros desarrollamos este término que está acá, o sea, si hacemos este cubo de binomio y hacemos todas las sumas y las restas acá adentro en el argumento, nos va a quedar que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, fíjense, haciendo el cubo de binomio, ¿cierto? Nos va a quedar adentro, después de todas las simplificaciones, nos va a quedar 3k cuadrado más 3k más 1, porque se va el k al cubo con este k al cubo. Y si nosotros hacemos el mismo desarrollo acá, de n más 1 al cubo, que es lo mismo que n más 1 al cuadrado por n más 1, nos va a quedar acá n al cubo más 3n cuadrado más 3n. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Voy a borrar acá arriba. Para poder seguir escribiendo allá. Entonces, vamos a tener acá, de acá, nosotros ya sabemos las propiedades que nos dice que la sumatoria de una suma, o sea, de una suma de cosas, podemos distribuirla. Va a ser la sumatoria de esto, más la sumatoria de este otro, más la sumatoria de esto. Entonces, la sumatoria del primero nos va a quedar la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, fíjense, de 3k cuadrado. El 3 es constante, por lo tanto pasa para afuera, más, de la misma manera, la sumatoria de los 3k, este 3 pasa para afuera, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de el 1. Y esto y el otro lo mantenemos tal cual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Despejar la sumatoria, despejar esta, ¿no es cierto? Necesitamos saber a qué es igual esta. Entonces, es eso lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a concentrar en despejar esta. Entonces nos va a quedar 3 por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más 3 por... Ah, pero la sumatoria de 1 a n de k, nosotros la teníamos ya la habíamos visto en el formulario, teníamos un formulario de propiedades sumatoria. Esto es el n por n más 1 partido por 2. Ya estamos usando una, me parece que es la propiedad 2. Más, y la propiedad 1, esta que está acá también la tenemos. La sumatoria de 1 hasta n de 1 es 1 por n, que es n. Y esto es igual a n al cubo más 3n cuadrado más 3n. ¿Ok? Entonces, como el objetivo es despejar esta, la despejamos, hacemos trabajo, perdón, trabajo algebraico, perdón, que está borrando. Y nos va a quedar la despejamos y simplemente pasamos todo esto para el otro lado, pasamos este 3 dividiendo acá abajo, o sea, bueno, nos va a quedar 3 por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado. Al tomar esto, pasarlo todo para allá y hacer la suma y la resta y los términos semejantes correspondientes, nos queda n al cubo más 3n cuadrado más 3n menos 3 por n más 1 partido por 2. Acá. No quedó ahí. Y por lo tanto, vamos a tener que la sumatoria desde k igual a 1 al hacer reducción de términos semejantes, nos queda n por n más 1
por 2n más 1 partido por 6, que era exactamente lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Y esto sería la clase número 11. ¿Ya? Bueno, espero que se haya comprendido. A ver, quedamos acá, vamos al apunte, quedamos acá, y ahora, y después vamos a comenzar con las sucesiones definidas por recurrencia. ¿Ya? Nos queda y ahí terminaríamos con este apunte. Entonces vamos a la próxima clase, perdón. Ya. Aquí comenzaríamos, por acá comenzaría, no sé si alcance a terminar la próxima clase. Yo creo que más o menos como un par de clases más deberíamos quedar listos, 2 clases más aproximadamente con este apunte, que es bien extenso. ¿Ya? ¿Listo, estimados? Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.